Buenos días. En Jaén, 3 niños de entre 9 y 13 años podrían haber agredido a su compañero de clase. La víctima, un niño de 9 años que presuntamente habría recibido abusos en varias ocasiones. Los agresores amenazaron al niño para que no lo contara, pero se lo ha confesado a su madre. El niño ha sido trasladado de urgencia al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Los médicos han dictaminado que sí hay señales de violación. Los vecinos y padres de la localidad están consternados. En Jaén se preguntan dónde estaban los profesores en ese momento. En el colegio estudian 148 alumnos. Los agresores han sido expulsados durante 29 días. En unos minutos estará con nosotros Diana Mata, experta en agresiones sexuales. No se lo pierdan. 14 años es la edad estipulada por la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores como el límite entre el que un menor es imputable o no por sus actos cometidos, al considerar que con esta edad no se tiene desarrollada la culpabilidad que se exige al actor de un delito, un límite que pone sobre la mesa si 14 es una edad adecuada para constituir la frontera de la responsabilidad penal. La policía investiga el presunto caso de abuso sexual a un menor de Jaén por parte de sus compañeros. Al parecer, los hechos se produjeron durante el recreo. Queda abierta la duda de cómo nadie pudo darse cuenta. Un niño de 9 años ha sido agredido sexualmente en Jaén. Los agresores, sus compañeros de clase, 3 niños entre 9 y 13 años. Los hechos se habrían producido durante el recreo, aunque todavía falta conocer qué pudo ocurrir para que nadie se diera cuenta. Comenta eso, que los profesores que cómo ha podido pasar esto. Los agresores habían amenazado a la víctima para que no lo contara, pero el menor se lo contó a su madre. El niño fue desplazado al hospital, donde confirmaron que sí había indicios de agresión sexual. El rigor, la contundencia para saber qué ha pasado. En el colegio han tomado medidas para los agresores. Medidas cautelares, por supuesto, que suponen la expulsión del centro. Pero no es el único caso. En el último año, 70 niños fueron acusados de agresiones sexuales, una cifra que enciende todas las alarmas. Muchas preguntas por responder, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el agresor como el agredido son menores de edad. Para responder a estas preguntas tenemos aquí a Diana Mata, socióloga y experta en agresiones sexuales. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, trataremos de dar un poco una respuesta un poco orientativa, ¿no?, a estas preguntas, ya que es un tema muy delicado al tratarse de menores. Bueno, la primera respuesta que quiero que me des es en este tema tan general. Parece una pregunta, ya te digo, que se ha oído muchas veces, pero no hemos conseguido darle una respuesta. ¿Por qué están subiendo tanto estas agresiones sexuales, estos delitos de lesiones en menores? Es muy difícil, por eso precisamente no hemos conseguido todavía una respuesta, no nos hemos puesto de acuerdo entre los expertos. Lo que está claro es que se ha incrementado, ya que desde 2008, por ponerte un dato, se ha triplicado el número de menores encausados y sin tener en cuenta los 2 últimos meses del pasado año, más de 350 menores encausados por temas de violencia de género o violencia con intimidación. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué se ha incrementado este número? Quizás coincidimos en apuntar a que el uso temprano de los teléfonos móviles, de las redes sociales entre los menores, es una quizás clara consecuencia de que este número se haya incrementado, porque los padres optan por darle estos teléfonos a los niños antes de que cumplan 12 años, que es donde se establece ese límite. Los niños no saben manejar estas tecnologías y las utilizan para lo que no deben utilizarlas, que es para agredir a sus iguales. Entonces, esto que me estás contando sobre los teléfonos móviles, ¿juega realmente en contra de las agresiones sexuales? Juega muy en contra, porque tú imagínate, hace unos años tú podías ser agredido o acosado en la escuela, pero llegabas a casa y podías desconectar. Tú ahora llegas y sigues conectado con esa gente que te hace bullying en el colegio, que abusa de ti. Tú llegas a casa y lo sigues teniendo en la pantalla de tu móvil. Un dispositivo del que no te separas en las 24 horas del día. Y bueno, vamos a intentar aportar un poco de una solución a este problema. ¿Qué solución pondrías tú? La solución tiene que venir de arriba. Aparte de la educación, mira, te pongo un ejemplo. El 30% de los menores ve normal la violencia de género entre la pareja. Ve un hecho normal que un hombre o un niño, en este caso, agreda a una niña o que se considere superior por el simple hecho de ser un hombre. Entonces, es un problema de educación que hay que hacer
un pacto de gobierno, un pacto de todos los partidos para imponer unas leyes, imponer unas medidas, una educación al final en los colegios que enseña a los niños que el sexismo es algo que no se debe permitir. Yo soy padre de uno de los menores, tanto de los agresores como del agredido. Si yo soy padre, ¿qué señales podría haber yo de que mi hijo está recibiendo una agresión sexual o que mi hijo es un agresor? Pues la verdad es que es más fácil ver que tu hijo está siendo agredido, que están abusando de tu hijo, porque el niño pues puede tener conductas tales como dejar de comer, el fin de semana mostrarse muy feliz, pero a la hora de llegar el lunes, de retomar la rutina del colegio, se muestra nervioso, contesta mal. Sí que se puede apreciar un cambio de rutina en el niño y además un cambio de conducta. Sin embargo, para los padres del abusador siempre es mucho más difícil creer o ver que tu hijo es el que abusa. Entonces, la primera fase por la que suelen atravesar es la negación. Mi hijo no es, o son cosas de niños, esa frase que todos hemos escuchado, que está muy manida, pero que al final hay que acabar con ella, porque es una lacra. Si tú a tu hijo que abusa le dices que, bueno, que son cosas de niños, que no pasa nada, que la culpa es del otro que es muy débil, al final estás fomentando esa conducta del niño. Suelen ser niños narcisistas, que no atienden a las órdenes y que los padres quieren algo y se lo dan ya. Entonces habría que, un poco la educación en casa también es muy importante, de ponerle unas normas a los niños y que se acostumbren a seguirlas. Entonces los padres además podrían encubrir, los padres de los agresores podrían encubrir ese delito, podrían promoverlo. Sí, de hecho muchas veces el que cambia de colegio, por ejemplo, es el abusado, porque el abusador siempre es como que se impone y que dice que no, se llega incluso él a ver como una víctima. Entonces al reaccionar de esa manera es el propio abusador el que dice yo no quiero que este chico esté aquí, entonces es el abusado el que abandona el centro. Entonces hay que, un poco desde casa y desde los centros, los profesores, estar atentos a estas conductas para un poco poder erradicarlas. ¿Y qué secuencias psicológicas tú crees que podría tener, en este caso, obviamente, sobre el abusado? Pues al contrario de lo que mucha gente piensa, que te puede hacer más fuerte, ¿no? El hecho de que te abusen desde pequeño y tú crear una personalidad más fuerte o más en contra, ¿no?, de estas circunstancias, es todo lo contrario. Tú te vuelves una persona débil, una persona que en un futuro es más propenso a sufrir abusos tanto en el trabajo como de su pareja. Entonces, apoyo psicológico fundamental, que lo cuenten, porque muy pocos niños se lo cuentan tanto a sus padres como a los expertos. Contarlo, y apoyo de los padres y apoyo psicológico en caso de que el menor lo necesite es fundamental para que el día de mañana se constituyan como personas fuertes y que sepan afrontar este tipo de problemas. Y vamos con la pregunta del millón. Esta pregunta la hemos escuchado 200 veces al hablar de personas mayores de edad, pero yo creo que cobra más importancia todavía al hablar de menores. ¿Un reformatorio o una cárcel en el futuro podría ayudar a reformar al abusador? Es muy complicado porque, como bien comentabais, hasta los 14 años tú no, según la ley, no eres consciente de lo que haces. Entonces las penas máximas son 8 años de reformatorio. De los 14 años hasta que pasen 8 años. Es un proceso de formación de la persona. Si tú las pasas encerradas en un centro, al final tu personalidad no se forja como se tiene que forjar, y el 20% de los menores que ingresan en un centro y lo abandonan retoman otra vez estas conductas. Bueno, Diana, ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme y para lo que queráis aquí estaré. Y esto ha sido todo nuestra entrevista al experto de esta semana. Volvemos contigo, Doina. La ley del menor se encuentra de nuevo en el punto de mira. Tras los últimos casos de abusos sexuales por parte de menores de 14 años, se reabre el debate planteándose la siguiente pregunta. ¿Es un menor de esta edad responsable de los delitos que comete? Cada vez es más temprana la edad en la que se cometen actos delictivos. El caso de Jaén ha servido para que salgan a los medios otros casos donde también se han producido abusos sexuales por parte de menores de 14 años. El procedimiento legal que se lleva a cabo después de este tipo de situaciones son procesos complicados donde la protección del menor es la prioridad. El Ministerio Fiscal pone en conocimiento de la entidad pública competente las circunstancias que han acontecido en el caso y las circunstancias en las que está viviendo este menor. La edad en la que se comete el delito cambia todo el proceso judicial. En el ordenamiento jurídico español se entiende que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Se comprende que con esa edad todavía no se han desarrollado tanto para que ellos mismos puedan entender que sus actos van en contra de lo que establece una norma.
En caso de castigo, son los padres los que asumen la responsabilidad civil de los actos cometidos por sus hijos, aunque en ocasiones es la propia inestabilidad del entorno familiar el que lleva a cometer a estos menores este tipo de actos. No solamente hay que trabajar con el menor, sino con todo el ámbito familiar. ¿Deben estar los menores de 14 años protegidos por la ley o, por el contrario, deberían ser responsables de sus actos? Un dato alarmante, como ven. Claudia, ¿qué es lo que podemos hacer frente a este tipo de casos? Pues Doina, para tratar este tema que ha creado tanta controversia social, contamos con 3 expertas para profundizar en este debate. Sandra Izquierdo, educadora social. Buenos días. Tania Latorre, abogada familiar. Muy buenos días. Y Sara Román, psicóloga infantil. Hola Claudia, buenos días. Bueno, la primera pregunta que os tengo que lanzar es ¿a qué se debe este aumento de violencia entre gente tan joven, entre menores? La verdad que el dato es alarmante. Las agresiones y los abusos sexuales entre menores se ha disparado. 1.081 en 2015 y 1.271 en 2016. Yo creo que esto se puede deber al consumo de drogas que les lleva a los menores a llevar conductas de este tipo. También el absentismo escolar y una familia desestructurada, ¿no? El que menor se sienta desatendido puede llevar a que cometa estos delitos. Estoy completamente de acuerdo con Sandra porque cada vez es más fácil encontrar a un menor, encontrarte a un joven de 13 o 12 años consumiendo alcohol, fumando, y esto además del hecho en sí de consumir, también publican en las redes sociales todo esto. ¿Esto qué provoca en el resto de jóvenes? Que lo vean como normal. Pero sí que quiero apuntar que, en cuanto decías tú de la exclusión social de las familias, que sí que afecta, es cierto que afecta, pero tendemos a pensar que todos los menores que cometen este tipo de delitos es porque tienen familias desestructuradas, y no pienso que sea así. La mayoría son problemas de conducta, falta de autocontrol y habilidades, y eso hay que ir a la raíz, que son las escuelas también y por supuesto las casas. Sara. Gracias, Claudia. Yo, al contrario que Tania, yo sí pienso que los lazos familiares son lo más importante en la educación de un niño, y que una familia desestructurada y un ambiente con a lo mejor unos posibles malos tratos por parte de los padres sí implica que esos niños crezcan con una carencia emocional de empatía, y es más fácil que se acaben convirtiendo a lo mejor en acosadores o agresores. Incluso un tema que me gustaría comentar y que no se suele tocar mucho también es que, bueno, como en este caso estamos hablando de una agresión sexual, es la facilidad que tienen los chicos para poder acceder en internet a contenidos sexuales sin ningún tipo de traba y muchas veces sin el control de sus padres. Esto hace que piensen que poder abusar de una persona es algo fácil y que no tiene ningún tipo ni de consecuencia ni legal ni jurídica. Ya hablando ya de cara a la justicia, ¿creéis que está preparada para afrontar este tipo de casos, Tania? No, para nada. O sea, no puede ser que un menor cometa el delito que cometa. Al tener menos de 14 años no se le juzgue, esto no puede pasar. Pues yo creo que la ley del menor es buena y han habido varios cambios, y hay comunidades como Andalucía o Barcelona que proponen un programa de reeducación, y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En reeducar a estos niños para que no se lleven, que no se den casos de este tipo, perdón. A mí me gustaría ver cómo el padre de este niño que ha sido abusado, cuando le dices, no, es que no va a ser juzgado porque no tenía 14, tenía 13, un cambio que realmente es ridículo. ¿Qué cambia? ¿Y qué propones? Un niño de 13 a 14 años. Que vaya a la cárcel y que se junte con presos expertos que lleven a ese niño a que, desde luego, ni se reinserte. No, pero no me has contestado. ¿Qué cambia que tenga 13 años a que tenga 14? A ver, sí es cierto que estos chicos se tienen que reeducar, pero debería ser necesario que entrasen en centros especializados de reinserción, donde los pueden atender psicólogos y gente especializada, los pueden rehabilitar y reinsertarlos en la sociedad. Pero apuntando el tema de la judicatura, de las leyes, sí es cierto que en este caso, como hemos podido ver, que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía confirmó simplemente la expulsión inicial del colegio de estos menores como una medida cautelar. Y después hemos podido saber que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía son los que deciden sobre el futuro, y realmente lo que se ha dicho es que estos menores ahora mismo son inimputables, o sea que en este sentido la justicia sí está fallando en este país. Yo no estoy de acuerdo y creo que
llevar a estos menores a la vía judicial, en vez de centrarnos en la educación, que es el momento de reeducar, de que estos casos no se cometan, porque si estos niños acaban en la cárcel, en un centro de menores, eso solamente puede llevar a conductas peores. Si lo juntas con un preso experto, el niño seguramente no salga de esa vía, ¿no? Leí el otro día un estudio que decía que educadores, trabajadores sociales, psicólogos y responsables de programas de reinserción saben lo difícil que es para quienes han estado aislados salir a la calle. Si esto ocurre en adultos, imaginaros lo que tiene que ser en niños. Yo estoy de acuerdo que lo primero es la prevención, pero una vez se comete el delito hay que juzgar. La víctima, da igual, ¿no?, que el niño tenga 13, 14, 16, 18, la consecuencia es la misma para ella. ¿Por qué no va a ser la misma para el menor? Sí, ahí vamos, una justicia más firme ante estos casos es lo que entonces habría que dirigir cuando sucede algo así. Vamos a ver, estábamos hablando de menores de edad. Y yo creo que hay que centrarnos en la prevención, sobre todo. En Vizcaya, por ejemplo, gracias a una cámara de seguridad se detectaron casos de abuso y así se frenó un caso, ¿no? Luego, también los Mossos d'Esquadra en Barcelona leí que decían que hacían hincapié, en la importancia de las charlas educativas, como cuando ellos iban a dar charlas, ¿no? Niñas decían, oye, mira, yo estoy sufriendo abusos sexuales, o se daban cuenta de lo que les estaba pasando gracias a estas charlas. Entonces yo creo que ahí está la importancia de la educación, de prevenir. Si se previene, se pueden frenar casos de este tipo y no tendrían que llevarse a la vía judicial. Sí, es cierto que puede haber prevención, pero en el caso en el que estamos hablando, las medidas anteriores, por lo que vemos, no han surtido efecto, ya sea debido a su entorno social o a los lazos familiares que ellos han tenido, han cometido un delito del que va a ser imposible que queden libres, que sus expedientes queden limpios. Estos chicos deben ser juzgados, pero yo no opino como Tania en ese sentido de que deberían ser internados en la cárcel, sino que deberían entrar en centros de menores donde pueden ser rehabilitados psicológicamente. Deben entender que cada acto, que cada agresión debe merecer un castigo, pero lo que no es normal es meterlos en cárceles donde esas personas que ya son adultos, que sus mentes no se pueden malear, no como estamos ahora haciendo con los jóvenes. Los adultos ya no se pueden recuperar en ese sentido, es mucho más difícil que se puedan reinsertar. Vale, los jóvenes sí. Yo no he dicho en ningún momento que haya que meterlos en la cárcel, que compartan con presos más experimentados, pero sí que es cierto, ¿vale?, que pueden estar en otro módulo con unas medidas más duras. No puede ser, primero, que a un menor de 14 años ni siquiera se le juzgue. Incluso de 14 a 18 años se metan en centros que acaban jugando a la PlayStation. Y eso es así, reciben un montón de visitas, tienen un montón de actividades. No, ellos tienen que ver qué consecuencias tiene esto para que no lo hagan. Porque qué o sea, el castigo para ti es la solución, ¿no? Tú, por ejemplo, hablabas del tema de psicología y demás. Sí, las terapias que son necesarias. Esto se podría solucionar no en un centro de menores, sino en programas como el que he comentado antes de Andalucía, Barcelona y otras comunidades que también lo llevan a cabo. No es necesario, encerrarlos, sino que acudan a psicólogos, Eso a está especialistas. muy bien para prevenir, pero una vez se comete el delito, ¿qué pasa? Pero, ¿y qué quieres? ¿Seguimos con más charlas? ¿Seguimos con más charlas? No. La terapia psicológica es lo necesario. Terapias psicológicas. Encerrar a un niño solo va a llevar que este niño seguramente no tenga salida el día de mañana. No tenga salida, no. Dentro de los centros también tienen terapias, también hablan con psicólogos y hay que hacer un conjunto de todo, pero tienen que ver que los actos que cometen tienen consecuencias, sino que visión para el resto de familias. En los centros de reinserción se pueden. Como el que he dicho antes, que demuestra que encerrarlo solo va a llevar a más problemas a la hora de reinsertarse en la sociedad. Entonces, no es la solución el que se le juzgue y se le encierre, sino el que sepa que ha cometido un delito y que a partir de ahí pues acuda a psicólogos, le expliquen que eso no es correcto y cambien la conducta del menor, porque a esas edades se puede conseguir. Vale, estoy de acuerdo a lo que estás diciendo, Sandra, pero te digo, en estos casos es que la prevención ha fallado, el sistema educativo ha fallado, el sistema judicial ha fallado absolutamente todo. Y estos chicos lo que han logrado es cometer una agresión en la que posiblemente le han destrozado la vida a otro pobre chaval. En este caso la prevención no ha servido para nada y ahora lo que es necesario es que tanto los jóvenes que han cometido la agresión como el que ha sufrido los abusos vayan a terapias, vayan al psicólogo y posiblemente consigan intentar reorientar su vida otra vez. Por eso opino que el sistema penitenciario lo único que consigue es encerrar a la gente, privarles de su libertad, pero realmente a la larga no consigue ninguna consecuencia factible. Entonces no hay que prevenir, ¿no?
¿Para qué No, educar? por supuesto, la prevención es necesaria, pero ahora mismo ha fallado es que, por completo. Las bueno, medidas deberían pues como cambiar falla, absolutamente. Como falla, las quitamos, ¿no? Es que la ley del menor ya se ha modificado en muchas ocasiones. Entonces, por lo visto no ha servido para nada. bueno, pues tendrá que... Claro, no hay que quitarlas. Prevenir, estamos de acuerdo que hay que prevenir. Pero cuando falla la prevención, ¿qué pasa? Que cometa el delito que cometa, da igual. No va a tener consecuencias. No, que se les inserte en estos programas de reeducación. Hay dos vías, la vía judicial o la vía de reeducación social. Y yo creo que es la que hay que seguir, el reeducar, no el de encerrar. Vale, ya metiéndonos en otro debate, la edad. ¿Es lo mismo un niño de 10 años, de 13 años, de 14 años? A ver, hablando por ejemplo de un niño de 9, a lo mejor quizás no, pero la franja de 13, 14, como decía antes, es que la línea es muy delgada. ¿Qué diferencia un niño de 13, 14 años? ¿Cómo le dices a ese padre? No, es que no se le va a juzgar, es que no tiene 14, tenía 13. No se le va a juzgar, pero se le va a meter en un programa de reinserción. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que la línea es muy fina, ¿no? Entre los 13 y los 14, hasta qué edad se debería de juzgar, a qué edad no. Ahí sí que puedo llegar a estar de acuerdo contigo porque la línea es muy fina. Pero nunca estaré de acuerdo contigo en que se les encierre, que se les juzgue. Tienen que ver las consecuencias. Si no Bueno, ven pero consecuencias, no se cambia la actitud. Son edades en las que, yo hablando desde el punto de vista de una psicóloga, son edades en las que sus personalidades todavía se están terminando de formar, claro, y sus conductas son maleables, son mentes que todavía se pueden, o sea, son absorbentes a una terapia psicológica o a conductual o incluso mejorando los sistemas de educación, pero que en ese sentido, una vez se ha acabado el previo, la prevención que podríamos utilizar con anterioridad, esos chicos... Yo sí es cierto que he visto casos que hay chicos que sí se ha logrado rehabilitar, que se han podido volver a reintegrar en la sociedad, y hay otros chicos que no. Eso que te digo, dependen muchos factores. Pero es que las terapias psicológicas también se pueden dar en prisión. O sea, no, una cosa no quita la otra. Pero ¿qué proponéis? ¿Ir a un centro? ¿Vuelves a casa? ¿Te dan una charla? ¿Vuelves a casa? Sí, pero ¿esa no persona ve realmente las consecuencias? Ya, pero no me negarás que el entorno de una prisión para un chaval de 13, 14 años es mucho más duro. Incluso imagínate una persona con 25 años, ponte que hubiera perpetrado la misma atrocidad, digo, y ponte a un chaval de 14 años, la no, por eso digo que tienen que estar en diferentes módulos. Lo tenemos que dejar aquí, simplemente cerramos este debate con un titular. Sandra. Bueno, pues yo diría que la educación es la solución para prevenir y reinsertar a los menores. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, tiene que haber sentencias para los menores de 14, no puede ser que cometan los delitos que se comete, se queda en vano. Bueno, yo opino que los menores deben entrar en centros de reinserción para poder ser rehabilitados psicológicamente y que sepan que cada acción tiene un castigo. Pues hasta aquí este debate, ahora continuamos, una pausa y volvemos. No se vayan. En el mundo del motor. Macarena Chamorro, cuéntanos. Una gran alegría para el deporte español. Como hemos comprobado, las opiniones son diversas. Aquí, el pasado 26 de octubre, el colectivo Ocupa. Poco a poco vamos marcando ese componente norte, cómo va llegando a la península. Y en las redes sociales también han surgido iniciativas que pretenden acabar con el odio. En este caso, la campaña Somos Más pretende concienciar a los más jóvenes sobre el impacto del acoso en plataformas como Instagram. Javier Calvo o Kira Miró, entre otros, han apoyado la causa a través de sus cuentas personales. Sí, porque somos hombro con hombro, codo con codo. Seamos un todo, todos para uno y uno para todos. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando al mundo en Internet? Yo soy musulmán y confío en ti. Si tú confías en mí, dame un abrazo. YouTube y el Gobierno de España, junto con otros organismos, se han unido para acabar con el discurso del odio en las redes sociales. Lo diferente y las culturas, todo esto suma, no resta. Nos toca hacer el bien a nosotros, ¿no? Es difícil cambiar lo que piensa la gente, pero me gustaría intentar hacer algo. El odio genera más odio. Intenta abrir la mente y descubrir, y sobre todo no criticar a tus compañeras. Yo voy a dar un paso al frente por ti. Nadie en el mundo se merece sufrir. Muchos famosos se han sumado a este movimiento pintando un +1 en la palma de su mano para combatir el radicalismo en la red, bajo el hashtag Yo me sumo. Tú eres uno más. Únete a nosotros en el cambio contra el odio y el radicalismo.
Marca la diferencia y súmate con este gesto que dice mucho. Comparte tu foto o vídeo usando el hashtag, porque contra el odio y el radicalismo somos más. Y se puede decir de todo en redes sociales. Para responder a esta pregunta tenemos a nuestros tertulianos. Con ellos está Leticia Santos. ¿Todo preparado, Leticia? Así es, Pablo, para poder aclarar este debate que ha surgido en las redes sociales sobre si cada vez son un territorio más hostil, hoy tenemos en nuestra mesa de debate a distintos expertos para aclararnos sus posturas y defender un poco este tema. Por un lado tenemos a Sonia Trujillo, muchísimas gracias. Además, Sonia es experta community manager de varias empresas. Buenos días. Gracias por estar aquí. Tenemos también a Ana Rejón, profesora de la Rey Juan Carlos. Muy buenos días. Y en este lado, que no me olvido de ti, Aitor, está Aitor Arroyo, que lleva siendo media manager de una empresa muy importante durante unos 20, ¿no? 25 años. Bueno, lo que sí tengo que deciros antes de empezar el debate es que por favor no os piséis, un tono neutro y no utilicéis palabras que puedan herir, ¿vale?, la sensibilidad de la gente. Empezamos con la primera pregunta, que es muy sencilla, ¿vale? Todo vale hoy en día en Internet. Empezaríamos, por favor, contigo. Obviamente que no. Internet hay que tener claro que es una herramienta muy potente y más a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, podemos desde contratar unas vacaciones hasta contactar con nuestra prima que se encuentra en California. Pero eso también lleva sus consecuencias. Aunque sea una herramienta muy potente, tienen que existir unos límites. Con eso no me refiero a que ahora el Estado intervenga en Internet y nos convirtamos en Corea del Norte. No, pero me refiero a que tiene que haber unos límites, porque si no, ¿todo vale en Internet? No. ¿Cómo podemos poner límites? Yo creo... No. Segundo, por favor, vale, lo he explicado al principio del debate, sí, si nos importa. Aitor, ahora sí, esperamos a... Yo creo que a una herramienta que nos sirve para tener libertad de expresión no se le tiene que poner límites, por lo que el ponerle trabas o el ponerle alguna ley que impida poder decir lo que opinas en todo momento, creo que es dañino para nosotros como ciudadanos de este país, y eso es muy malo. Así que no creo que tenga que tener ningún límite, porque tú insultos recibes en la calle y igual te molestan, pero... Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando tú vas por la calle, esa persona no está detrás de una pantalla y te puede decir lo que le apetezca sin ninguna consecuencia, que no funciona pero así. Si a ti me gustaría, lo siento, antes de que ustedes entren en un debate más personal, que por favor nuestra otra invitada comente su parte, ¿no? Estaría interesante para ampliar el debate. Por supuesto, yo creo que no, que como en todos los ámbitos de la vida, la libertad de expresión de una persona termina cuando empieza la de otra. Por tanto, no se puede difamar, no se puede insultar a una persona, y igual que, por ejemplo, estamos condenando al terrorismo, esas cuentas terroristas, esos perfiles, pues también creo que se tiene que perseguir, se tiene que poner mano dura a esas personas que difaman en las redes sociales. Esa es otra. Hablamos de vas por la calle y te insultan, ya, pero es que en la red social lo que pasa es que muchísima gente coge identidades que no son ni la suya. O sea, coger identidad que no es ni la tuya para tener el poder de te insulto, te digo lo que me pero lo primero que me pasa por la cabeza. Pero no es más fácil pasar y decir, va, mira, me has dicho esto, me da igual, o sea, sé que no es verdad y punto, antes que hacer una bola de esto y decir, oh, me han dicho no sé qué, es peor, porque al final los medios lo cogen y lo hacen más visible y eso es malo también para la persona que lo visibiliza. Aitor, creo que está respondiendo una cosa distinta, es interesante lo que plantea Sonia. ¿Defiende usted también el robo de identidad en Internet? Obviamente no, pero es evidente que el anonimato en Internet es indispensable para que ciertas personas puedan mantener y defender su libertad de expresión, y eso no lo podemos negar. Si defender la libertad de expresión nos referimos a insultar, sinceramente no comparto tu opinión para nada. Es más, nos creemos que porque estamos escribiendo a través de una pantalla, como que lo que decimos no afecta a nadie. Pero es una opinión de alguien, o sea, al final es la opinión de una persona, por lo tanto tiene que dar igual, es su opinión, respétalo, punto. Yo creo sinceramente que hay que denunciar a estos perfiles falsos. No estoy para nada contigo, Aitor, creo que hay que denunciarlo y las fuerzas de seguridad del Estado pueden identificar a estas personas, pero para eso tiene que haber una previa denuncia. Entonces porque por eso estamos en un estado de derecho. Por favor. Perdón. Por eso estamos en un estado de derecho, pero para eso tiene que haber eso, una previa denuncia. Me viene muy bien lo que comentan a raíz de la siguiente pregunta que tenemos para nuestros espectadores también, y es que confundimos hoy en día libertad de expresión con libertad de insulto. Por favor, vamos a comenzar en este caso con Sonia. Totalmente, o sea, lo confundimos totalmente. Según Aitor, podemos decir lo primero que nos pase por la cabeza, que eso no tiene consecuencias. Perdona que te diga, eso no funciona así. Yo no te puedo llegar, aunque sea por una red social, insultarte, es que no funciona así. Y si no erradicamos con esto desde el principio, porque esto es un problema de base, es como cuando un niño pega a otro.
tienes que marcarle, tienes que decirle, mira, esto no se puede actuar así, esto no puedes hacerlo, Vale, porque si no acuerdo. lo haces desde un principio, eso va a más. Pero no es más fácil educar a la sociedad en otros valores para poder erradicar eso antes que poner trabas a Internet. Yo estoy con Sonia completamente, hay que concienciar a esos niños desde pequeños que Internet no es cualquier cosa, hay que tener un cuidado, hay que tener unos filtros y por eso hay que concienciar a la sociedad. Vale, de acuerdo, pero entonces Internet no tiene la culpa está en la sociedad y en la educación, no en Internet, por tanto Internet no necesita que tenga ningún filtro. Ahí te doy media O sea, razón. no puede ser así. Sí que es verdad que Internet es simplemente una herramienta y que por tanto no tenemos que centrarlo todo en eso, pero es que, que en la escuela, que en las familias se tengan que dar valores no significa que Pero es que Internet sea no creo que haya que hacer una ley para campo una libre. herramienta que no tiene sentido, porque si se educa ya no haría falta esa ley. Vale, porque entonces, ya yo a tenemos mis unos valores hijos suficientes que- como para decir... A sé mis que no hijos tengo les que digo, criticar en la o escuela no devolver. insultéis, pero por Internet insultad lo que queráis, da igual. Entonces estamos llegando a un acuerdo, es un problema de educación. Puede que sí, Sí, pero educación completamente en de todos acuerdo, los es una buena ámbitos, educación. Internet también. Pero es una herramienta también que está fomentando esos bullying, esos casos de acoso escolar. Entonces, por eso tenemos que tener, vuelvo a reincidir, mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado, pero yo sigo partiendo que la base no está en Internet, la base está en la sociedad. ¿Cuidado con qué, Aitor Arroyo? Tenemos que tener cuidado de cómo transmitimos mensajes por Internet, estoy completamente de acuerdo, pero que Internet tenga unos filtros y tenga unas leyes, digamos, para cortar esa libertad de expresión, me parece un delito, en mi opinión. Hemos visto la campaña, si me permiten, para también retomar un poquito el tema de mis compañeros. Yo me sumo, las redes sociales, Google, YouTube y el gobierno se han juntado para crear esta campaña y la pregunta viene muy ligada a eso. Todos los famosos que salen en este vídeo, Javier Calvo, Kira Miró, que es gente muy reconocida, lo hacen por una cuestión de dinero, por una cuestión de me voy a sumar una causa, la palabra postureo, como conocen ustedes en casa, o es más bien que realmente se preocupan por este problema social. Mira, yo creo que es puro postura. Al igual que hoy en día se pueden comprar me gustas o se pueden comprar retweet en Internet, también se puede comprar una campaña para tú tener una que seas visible de manera mejor o que la gente te vea mejor. Y yo creo que si verdaderamente quieren cambiar las cosas, está bien que hagan estas cosas, no digo que no, pero tendrían que salir a la calle o hacer leyes o promulgar otro tipo de cosas para poder llevar adelante unas leyes y se haga lo que ellos quieren. ¿Los Y eso no lo famosos están tienen haciendo. que salir a la calle? Yo seré muy inocente, pero no pienso como Aitor. Es decir, Alejandra Pereira, Lovely Pepa, que es muy famosa, una influencer, ha denunciado que durante 8 años ha sufrido abusos. Y no solamente abusos en redes sociales, sino también ha sufrido abusos cuando era pequeña. Entonces, de verdad, yo seré muy inocente, pero creo que esto no es una forma de recaudar dinero, sino que de verdad lo siente. Y es por eso que han eliminado el foro de Vogue, que era donde tenía las mayores críticas esta chica. Desconozco Un foro de una revista, vamos a intentar también adecuar un poco el lenguaje, un foro de una revista muy leída. Yo quería hacerle un apunte a Aitor. Dime. Cada día, 15.000, 20.000 mensajes de odios en las redes sociales, cada día. Vale. 15.000 y 20.000. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que es como un tipo de equilibrio, ¿no? Algunos sí que lo harán por postureo, para conseguir likes, más visibilidad, pero hay otros que realmente yo creo que pueden ayudarnos a concienciar un poco, porque como dice Aitor antes, sí que es verdad que no podemos reducirlo todo a la conciencia social desde Internet, pero sí que es verdad que al ser influencers pueden ayudarnos a concienciar un poquito a la población. Entonces, según Sonia, ¿hay famosos de primera y de segunda? No, yo no creo que haya famosos de primera y segunda, pero primero quiero contestar a Sonia respecto a los mensajes que hay en Twitter, por ejemplo. En Twitter, por ejemplo en Madrid, hay más o menos aproximadamente unos 50.000 usuarios activos, en una ciudad que viven 3 millones de personas. O sea, yo creo que hacer de esto una bola cuando solo 50.000 personas están ahí activas y en total en España hay 20.000 mensajes, me parece algo que no tiene sentido. Vale, pues Porque tenemos que pasen los meses a ver cuántos son. A mí me parece una cifra muy elevada, la que acaba de dar mi compañera Sonia, de ¿cuánto ha sido? 15.000 y 20.000 al día. diarios. Es una verdadera Pero barbaridad. actúan todas las mismas personas, si os dais cuenta. Y al sobre final. todo... Y entonces, ¿qué más da? O sea, te quiero decir, si esas personas están frustradas, pues que estén frustradas, pero es que no tiene que ponernos tener límites a su libertad. Es un problema de base. ¿Tendremos que cortar de raíz el problema o dejamos que crezca? Como solo son, nada, 50.000 personas, pues dejemos a ver que pasen los meses, a ver si son 100.000, 150.000... Pero bueno, volviendo a lo que nos contabas, Leti, yo pienso que los famosos tendrían que hacer otro tipo de iniciativas, que está muy bien que hagan esto, pero, por ejemplo, charlas o salir a la calle, porque Internet es una herramienta, efectivamente, que nos ayuda un poco a difundir lo que pensamos o lo que creemos que está mal. Pero eso, si no se lleva a la calle, no se puede hacer. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros seguro que hemos firmado más de una vez en las páginas como change.org, igual hay 1 millón de firmas. No es lo mismo 1 millón de
personas en la calle que 1 millón de firmas en Internet. Vale más la calle que Internet. Por lo tanto, sí es una herramienta buena, pero tenemos que tener en cuenta que no es, vamos, lo mejor del mundo. Pero por eso hay que concienciar a las personas poco a poco. Estas personas empiezan y luego pues ya se tomarán unas medidas legales en tribunales, que por cierto ya se están empezando a adoptar muchas medidas en Internet. Pero bueno, quería indicar que son las mujeres luego las que sufren este tipo, son las que más sufren estos abusos en las redes sociales. Según Amnistía Internacional, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido abusos en España en Internet. Entonces me parece una cifra muy elevada. Esto suele pasar en la calle, simplemente que aquí quedan impunes porque son perfiles anónimos. Entonces es lo que vuelvo a reincidir en lo que habíamos dicho antes, los perfiles anónimos son palabras, no te puede hacer daño al final, son palabras que al final palabras están ahí escritas, ¿no? Pero si no sabes quién te lo ha dicho, es lo mismo que te digan guapo que feo, es exactamente lo mismo, no cambia el sentido. No cambia el sentido. Claro, y a ti por la calle si te insultan te da igual. Es diferente porque es en persona y sabes quién es. Le voy a pedir que por favor respete los turnos, si no me voy a ver obligada a sacarle del plató, porque si cada uno quiere decir su opinión a la vez, el espectador no se centra. Vale, vamos a finalizar el debate, que veo que está muy intenso. Simplemente me gustaría que cada uno de ustedes propusiera una medida fácil y sencilla para que se acabe el odio a las redes sociales. Empezamos, si le parece, Aitor, por variar un poquito, ¿no?, las opiniones. Vamos a empezar con mi compañera Ana y ya seguimos, ¿de acuerdo? Vale, yo creo que sin duda la medida que hay que tomar es la educación. La educación es el pilar básico de una sociedad, de un país, y entonces tenemos que en los colegios tomar medidas de las redes sociales, educar a estas personas, y bueno, estas influencers para mí están haciendo muy bien que hayan tomado las riendas de estas medidas, y que yo creo que poco a poco, con el tiempo, con estas denuncias se va a poder erradicar estos abusos en las redes sociales. Perfecto, educación más influencers. Sonia, rápido. En la misma línea que Ana, comparto totalmente su opinión. Creo que desde las escuelas tendrían que impartir por lo menos una asignatura que concienciara a los niños cómo se tienen que usar estas redes sociales, y la educación es básico, no solo en Internet, sino en todos los ámbitos. Seguimos con la educación, cerramos con Estoy de acuerdo con el tema de educación, que es primordial, pero yo no pondría límites a Internet y simplemente empezaría a educar desde cero a la sociedad para que a futuro la gente tenga unos valores en los que no insulte y no discrimine a los demás por Internet. Bueno, muchísimas gracias a los tres desde luego por este debate tan interesante. Ojalá que nos veamos pronto. Pablo, Doina, os paso el recibo. Ya saben, la educación es la principal medida para acabar con el odio en las redes. Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias también a los tertulianos. Cada día aprendemos más de vosotros. Vaya intensidad, ¿eh? La verdad es que sí, Pablo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.